Ya, pues, muy buenas tardes. Y bueno, hoy día nos hemos inscrito con José Miguel para hacer una charla, conversatorio o algo así. La idea precisamente es que nosotros vamos a decir algunas cosas en base a la temática central que en un minuto se nos propuso, pero esperamos que su máxima participación esta vez. O sea, ojalá que participen mucho más que antes, porque si no, esto no va a resultar. Eh, José Miguel. Sí, bueno, contarles que queremos presentarles esta guía EPE como un recurso didáctico que al mismo tiempo la consideramos constructivista e integradora. Bien, esta guía EPE está, bueno, disponible para que todos puedan trabajarla, puedan adaptarla igual. Y los invitamos a todos a conocer más acerca de esta guía EPE como recurso didáctico. Nelson. Claro, lo que ocurre es que nos propusieron hacer algo, un taller EPE o una charla EPE, pero en realidad está un poquito el tiempo que no se justifica hacer una EPE o algún taller puntualmente de la EPE. Entonces lo que presentaremos es, vamos a tomar de la EPE algunos recursos y a partir de eso los desmenuzaremos un poquito para sacarle más provecho a lo que la EPE puede ser, y es en eso que nosotros les vamos a pedir cada ciertas diapos, a ver si ustedes nos alimentan con un poco de sus experiencias o sus conocimientos en relación a lo que nosotros les vamos a mostrar. Estamos seguros de que ahí hay cosas que ustedes han hecho que quizás nunca lo han visto, como que puede ser parte de algún ciclo o un proceso de método vinculado al método científico, pero quizás sí lo es. Entonces por eso le hemos puesto al título esto de seguramente todos, todas sabemos algo. Bien, vamos a comenzar entonces. Bien, dándole un sustento teórico al uso de la guía EPE, tenemos acá las teorías del desarrollo cognitivo que seguramente ustedes conocen. Por una parte el conductismo, ya que lo plantea Skinner, esto del estímulo-respuesta, ya que todos conocemos. Y por otra parte el constructivismo, en donde el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto que aprende y el medio social y cultural. Bien, en este caso el constructivismo que nosotros planteamos, sustentado en las teorías de Vygotsky, ¿ya? De Ausubel, Piaget, Deglory, y también con mucho de Alexander Neal y nuestra Gabriela Mistral. En este caso, Vygotsky, quien plantea la zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre el nivel real de desarrollo de un estudiante, determinado por la capacidad que tiene él para resolver de manera independiente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o un compañero de curso, en colaboración con este compañero que puede ser más capaz. Bien, Nelson. Aquí tenemos las propuestas entonces, está la guía EPE. ¿Ya? Esta guía EPE surgió originalmente en Centroamérica, ¿ya? En los años 90, 80, 90, y hay una persona, Peter Frensinger, quien trabajando en una investigación ahí en una escuela en Panamá, él genera esta guía que es como una propuesta metodológica, un método en sí, para la enseñanza de la ecología en el patio de la escuela. Bueno, y a partir de esta primera guía que se elaboró, fueron surgiendo en otras partes de América otras guías en base a la guía original de Peter, y se fueron editando nuevas guías en los diferentes países. Nelson. Bueno, como dijo José Miguel, EPE en realidad es la sigla que significa Enseñanza de la Ecología en el Patio de la Escuela, producto de un poco se origina de esto de sacarle provecho a los espacios abiertos dentro de la escuela, de manera de no estar siempre en un aula, ¿cierto?, entre cuatro paredes.
Y la enseñanza de la ecología en el patio de la escuela es un recurso que en el fondo está dentro de lo que es el ciclo de indagación. El ciclo de indagación, en términos generales, se compone de estos 3 pasos, que es la pregunta, ¿sí? Una pregunta, que conlleva a una acción para poder responder esa pregunta, ¿cierto? De esa acción se obtienen resultados, y de los resultados se genera una reflexión que posteriormente, idealmente, dé pie a una nueva pregunta. Y esto básicamente es la simplificación del método científico, en el cual uno nunca termina de, idealmente, hacerse preguntas, de formular acciones y luego de reflexionar o de sacar conclusiones, ¿cierto? Se conlleve a una nueva pregunta, y así el ciclo nunca deja de circular. Es como una espiral de alguna manera sin fin. Y esto es el ciclo, el EPE está dentro del, o sea, es una adaptación al ciclo de indagación. Bien. Acá debo contarles que hace un par de semanas atrás participamos de una videoconferencia con una pareja de investigadores quienes implementaron un trabajo de investigación en un grupo de una aldea en el Amazonas, en el Ecuador, un grupo de la aldea Guaurani, claro. Bien, y bueno, ellos planteaban este método, ya que está acá en el mapa conceptual, que nos damos cuenta que tiene mucho del método científico, ya, sin ser un trabajo de ciencia educativa, tiene mucho que ver con el método científico y mucho que ver también con la metodología de la guía EPE, del ciclo de indagación, en donde los estudiantes trabajan generalmente en el monte, al aire libre en la selva. Ellos observan, analizan, generan hipótesis, también se extraen los conocimientos previos de los estudiantes, de la comunidad, de la familia. También ellos comparan sus conocimientos con el de otras personas y sacan sus conclusiones. También en esta metodología que ellos proponen, eh, tiene una gran relevancia el juego y la imitación, ¿ya? Son muy relevantes, muy importantes, ya que a partir del juego es que se transfiere de alguna manera el conocimiento desde los jóvenes a los niños y de los adultos a los niños. Bien, Nelson. Sí, lo interesante es que cuando observamos esta charla, los investigadores que son, bueno, ellos dos son antropólogos, en ningún minuto hablaron de que ellos utilizaban una metodología científica para su proceso didáctico con los niños de la escuela de esta aldea. Pero, como decía José Miguel, en el fondo, si uno observa este mapa conceptual, de alguna manera es el método científico, ¿cierto? Más o menos, ¿cierto? Aplicado a su constructo educativo. Y eso nos llamó la atención. Y por otro lado, quizás eso da cuenta de que efectivamente la ciencia está más presente en nuestro cotidiano de lo que nosotros creemos. A veces no nos damos cuenta nomás, pero está de alguna manera, y en esta charla ellos, como les digo, sin mencionarlo, a nosotros nos hizo sentido su estructura de trabajo. Bueno, entonces el ciclo de indagación, como dijimos, parte de la pregunta, ¿cierto? Pero para llegar a una pregunta hay que leer quizás, o bien directamente con nuestra vista poder ver nuestro entorno y captar algo que nos llama la atención, un problema, algo que no sabemos. Lo que queremos ahora presentar es que en el fondo, cómo poder nosotros, en nuestros estudiantes, guiar una observación. ¿Cómo podemos hacer que ellos, por ejemplo, se formulen una pregunta sin nosotros estarles diciendo que tienen que hacerse una pregunta? La metodología EPE nos propone una alternativa que, bueno, es bien utilizada en esto, y que consiste en una parcela, que este es un ejercicio que hicimos nosotros durante los talleres, ya sea en Costa Rica o en Ecuador, y consiste en marcar una parcela en el terreno, ¿cierto? En el patio o donde nos encontremos, pero es de alguna manera
una actividad que uno induce la observación, o más bien le da atención. Porque si no estaríamos mirando. Nosotros podemos marcar una parcela y decirle a las personas que miren esa parcela, y la pueden describir probablemente. Pero si nosotros vinculamos eso, o es más bien lo que hace la EPE, es vincular esa mirada a la parcela, guiándolos a través de, orientándolos más bien a que formulen una pregunta donde quien está observando tiene que hacer comparaciones de aquello que está mirando y tiene que decir cómo mediría algo para indicar si aquello que está comparando es distinto o es diferente. Y esa es la estrategia que utiliza la EPE, generar preguntas las cuales sean comparativas y medibles, que indique el elemento que se va a medir para hacer la comparación. Ahora, eso es lo que propone la metodología EPE para poder llegar a hacer una pregunta de indagación. Sin embargo, hay otras instancias que a veces pasan desapercibidas al momento de que uno fomenta o gatilla o intenta que los estudiantes realicen una observación para lograr una pregunta. Esto que les quiero contar, y aquí por favor donde les pedimos que empiecen a quizás recordar de las experiencias que ustedes tienen. Esta es una experiencia que conocí de una profesora que trabaja en el Museo de Historia Natural en La Habana. Esta profesora lo que hace, ella trabaja precisamente captando o generando captar la atención de los estudiantes para que los estudiantes puedan practicar su proceso de observación. ¿Cómo lo hacía esta profesora? Ella es una experta en origamis. Entonces, esto yo la conocí en una charla, yo creo que es la charla más entretenida que he visto, porque mientras ella estaba haciendo su charla, estaba con un papel en la mano y empezaba a doblarlo y estaba haciendo un origami. Entonces, ella, ¿qué es lo que hace? Talleres los días sábados, donde precisamente, utilizando su habilidad para hacer origamis, empieza a captar la atención de los niños tomando una hoja de papel, doblándole y dándole distintas formas. Entonces, cada vez que ella va doblando esta hoja, les va preguntando a los niños qué es lo que es, o qué creen ellos que la profesora va a hacer con el... Entonces los niños, por ejemplo, dicen un perro, y están todos ahí atendiendo a qué es lo que es. Entonces ella dice no, y sigue doblando el papel, y ese perro lo transforma en, qué sé yo, en un canguro. Entonces, ¿qué es lo que es? Un canguro. Están todos los niños ahí mirando, expectativos, como tratando de quién adivina primero lo que ella quiere hacer. Y luego, bueno, varios pasos, ¿cierto? Hasta que, por ejemplo, que es el ejemplo que ella dio en la charla, termina con un murciélago. Entonces los niños están en ese proceso, que durará 5 a 10 minutos, están todo el tiempo prestándole atención a lo que ella está y observando lo que ella está haciendo para poder adivinar, ¿cierto?, qué es lo que quiere lograr. ¿Qué otra cosa interesante hacía ella? Porque luego, cuando ya tenía el murciélago armado, les pasaba el origami en forma de murciélago a los niños y les decían, vayan al museo, o busquen en el museo dónde está el murciélago que yo les acabo de hacer. Entonces los niños toman el murciélago, van, recorren el museo, llegan al lugar donde encuentran a los murciélagos y se dan cuenta de que no hay un solo murciélago, qué sé yo, en las vitrinas de los murciélagos, sino que hay varias especies de murciélagos. ¿Y qué es lo que les pide ella? Que ubiquen la especie que más se ajusta al origami. Por lo tanto, ya una segunda instancia que ella motiva la observación de los estudiantes es en ese momento donde los niños, niñas empiezan a prestar atención, por ejemplo, a las orejas de los murciélagos en relación al origami. Empiezan a ver que no todas las orejas son iguales, empiezan a mirar los ojos, empiezan a mirar la forma de la boca, empiezan a mirar, qué sé yo, la forma de las alas, y de esa manera entonces ella fomenta, sin decir mucho, cómo los estudiantes pueden, ¿cierto?, desarrollar su capacidad de observación de una manera entretenida, ¿cierto?, lúdica, donde están ahí con la expectativa de que rir y luego se encuentran con la sorpresa entonces de que las cosas o los animales no son todos iguales, y el museo pasa de ser quizás un museo tradicional, como muchos conocemos los museos, a algo mucho más interactivo, donde ya toman más formas y cada estudiante le presta más atención a lo que está observando. José Miguel. Bueno, continuando con el análisis de esta primera etapa de indagación, la pregunta, volviendo a la cultura Guarani, nos damos cuenta que el juego y la imitación cobran una relevancia muy importante y se relaciona directamente con esta primera etapa de la pregunta.
Y el juego específicamente es un método de enseñanza-aprendizaje muy importante, muy interesante, ya que durante el juego, dándole un sustento teórico, en el juego el niño está siempre por encima de su edad promedio. ¿Ya? Cuando el niño juega, él es como si fuera una cabeza más alta de lo que realmente es. Cuando el niño se ve enfrentado a un juego, él pasa a ser algo así como otra persona, con un grado de inteligencia quizás un poco mayor en el momento del juego. ¿Ya? El juego entonces como una actividad relevante en esta cultura Guarani cobra relevancia en una acción cotidiana, ya de actividad cotidiana, en la cual se rescatan estos juegos y estas imitaciones como una acción que reúne también a los estudiantes. Por ejemplo, escuchábamos aquel día que estos niños, uno de estos niños recibía como regalo una pata de tapir. Tomaba la pata de tapir y jugaba con ella, y al mirar la pata de tapir se daba cuenta de los detalles que tenía esta pata de tapir en la planta de la pata de tapir, y también el niño se daba cuenta de detalles que antes no había visto, ¿ya? Y luego jugando con esta pata de tapir, él iba a la playa del río donde estaban y marcaban en la arena las huellas de esta pata de tapir y generaba un juego, inventaba un juego de esta forma, haciendo que los demás niños pensaran que un tapir andaba por ese lugar. Entonces es así como los niños, los jóvenes, ¿ya? Consideran el juego como algo muy importante, y teóricamente igual es muy importante porque ya que el juego antecede al desarrollo. ¿Ya? El niño a partir del juego puede lograr el desarrollo de habilidades. En Nelson. Bueno, y vemos acá en esta imagen como jóvenes están jugando, ellos utilizando los sentidos, excepto la vista, ¿ya? Cubriendo la vista, pueden ir tocando con sus sentidos, sintiendo, olfateando, ya escuchando, pueden irse dando cuenta de algunas características de su entorno. Vemos cómo ellos están en un entorno natural desarrollando esta actividad, y es así como ellos logran asombrarse de la naturaleza y de lo que logran percibir a través de los sentidos. Nelson. Entonces, nosotros recopilamos este par de ejemplos, ¿cierto? ¿Cómo gatillar, por ejemplo, un proceso de observación que de alguna manera pase desapercibido, sin que el educando se esté dando cuenta de que lo están guiando para hacer una observación? Y ahora queremos preguntarle a ustedes cómo ustedes, o qué experiencia conocen, o cómo lo han hecho, intencionan la observación de sus estudiantes. ¿Cómo intencionan esto? ¿Cómo logran de que a través de un ejercicio puedan incluir conocimientos previos o la cotidianidad para generar procesos de observación? Entonces, espero que ahora los puedan ayudar y nos cuenten un poco. ¿Qué hacen ustedes? ¿Tienen alguna actividad o han visto algún tipo de actividad en la cual, o han inventado quizás una actividad en la cual los estudiantes, ustedes de alguna manera orientan o llevan a los estudiantes a procesos de observación sin estarles diciendo tienen que observar para generar una pregunta? Andy levantó la mano, creo. No sé si se equivocó o la levantó por otro motivo. No nos hagan sacar nuestro plan B, por favor. Ahí, Porque no lo Yo tenemos. voy a decir algo, tal vez, no sé, pero por ejemplo, en alguna ocasión nos tocó a nosotros hacer una salida y estábamos trabajando con plantas, estábamos trabajando con recolección de semillas. Entonces los chicos ya tenían previamente qué es lo que iban a recolectar. Entonces ellos ya habíamos visto como que una pequeña sesión de las posibilidades que podíamos encontrar. Pero en el camino encontramos, por supuesto, más variedad. Entonces, en el caso de ellos, entonces ellos empezaron como que a cuestionarse que pero solamente no tenemos esto, sino que hay más cosas. Ya, perfecto, le digo, chicos, ¿qué les parece si ustedes me van buscando de qué se trata?
Entonces ellos empezaron a ver el tipo del árbol, tal vez si se parecía, si tenía hojas o no, y de esa manera ellos fueron cuestionando. Entonces me pareció muy, muy chévere porque tuve chicos muy, muy activos. Entonces también a veces también depende del grupo, porque hay chicos en cambio que no quieren ensuciarse, pero no, ¿para qué? Me fue bastante bien. Esa fue una de mis pequeñas experiencias. Gracias. ¿Dónde fue esa experiencia, perdón? ¿En qué lugar físico? Esa fue en los campos de la Espol, en Guayaquil. Ujú. En un Sí, parque. porque ahí, sí, porque nosotros íbamos a hacer, no recuerdo el nombre, ñangas, que son bombas de semillas, para sembrar después. Entonces, por eso ellos estaban recolectando semillas específicas, porque nos habían dado que tenía que ser una gramínea, tenía que ser un árbol y tenía que ser un arbusto. O sea, era como que combinaciones de esos tres tipos. Y Bien. después le dijeron que iban a ganar una camiseta y todos se volvieron locos, aunque nunca se pusieron la camiseta, pero bueno, la intentaron. Ese fue el enganche también, los premios. Qué bien. Ahí Edgar estaba levantando la mano igual. Edgar, ¿te escuchamos? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo para todos desde el Chocó, Colombia. Bueno, es una experiencia algo diferente a lo que ustedes nos están transmitiendo. Yo planeé una salida de campo con unos estudiantes de secundaria de 7º grado al manglar, a un manglar cercano a la escuela, al colegio. Pero no lo hice con el propósito de despertar en ellos la observación. Simplemente fuimos a conocer el manglar, a ver qué había allí. Pero resulta que a partir de esa salida de campo, o sea, tuve la oportunidad de organizar muchas clases muy nutritivas, porque fueron ellos, sí, que mi objetivo de la salida de campo fuera que el tema neto de la observación, pues específicamente por algo, ellos trajeron muchas preguntas de la salida de campo. Por ejemplo, ¿por qué todos los mangles no eran iguales? ¿Por qué unos tenían, en términos de ellos, decían, ¿por qué tenían las patas altas? ¿Sí? Por ejemplo, preguntas como algunos tipos de mangles, ¿por qué tenían unos tubitos y los otros no? O sea, surgieron sin número de preguntas que después tratamos de darle respuesta a través de consultas que ellos mismos hicieron, ¿sí? Pero mi propósito de la salida de campo no fue, bueno, voy a llevarlos acá para hacer estas preguntas X o Y cosas y por ahí hacemos la clase, ¿no? Fueron preguntas de pronto espontáneas, de la capacidad que tienen los niños de observar, ¿sí? Esa salida de campo fue en Bahía Solano, Chocó, Colombia, donde estamos desarrollando el proyecto, estamos trabajando con los muchachos de la red. Bueno. ¿Alguien más quiere compartir una experiencia similar que haya generado en sus estudiantes observaciones o preguntas, digamos, en esta etapa solamente de lo que es el ciclo de indagación? Que seguro no en todas partes se llama así, pero en esta etapa primera etapa o el primer paso dentro de un proceso de investigación. Claro. ¿O cómo rescatan los conocimientos previos de sus estudiantes? ¿Cómo lo han hecho? Esto de rescatar los conocimientos previos. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, lo que en mi experiencia a nosotros nos toca la fortuna de tener un parque enfrente de la escuela. Entonces, tenemos la oportunidad de salir a hacer alguna práctica y con el simple hecho de salir de la escuela ya es como una supermotivación para los chicos. El que no vamos a estar ahí en el salón, entonces nos vamos solamente cruzamos la calle, pero eso ya los llena de emoción. Entonces, en este parque hay es un parque muy céntrico, entonces hay muchísima actividad, aparte de
de diferentes tipos de árboles que algunos son nativos y otros fueron adoptados o donados al parque. Entonces, el simplemente el dejarlos y que vayan y recorran el parque, lo que he hecho es nada más decirles vamos a ir y vamos a observar a ver qué encuentran y los dejo libres por un tiempo. Entonces, ya después de ese tiempo regresamos, nos reunimos en un espacio ahí mismo en el parque y empezamos a comentar qué fue lo que nos llamó la atención. Y es muy interesante porque muchos comparten diferentes puntos que les llaman la atención. Algunos sí se fijan en los árboles, algunos se fijan en las personas que están ahí, en los animales, en el deterioro de los juegos, en diferentes aspectos, ¿no? Entonces eso como va enriqueciendo lo que uno ve, ¿no? Porque de repente es como, yo no puse atención, ¿dónde estaba eso, no? Y se van enriqueciendo unos con otros todo lo que van observando y pueden hacer como un panorama de lo que hay en un mismo espacio, ¿no? Y a partir de esas observaciones, después les pregunto que si justamente eso, ¿qué se preguntarían, ¿no? O sea, que hay algo que les haya quedado como una curiosidad, ¿no? Entonces de repente empiezan a preguntar a lo mejor de por qué hay tantos perros o por qué va la gente a bailar, por qué va y se pone por parte de la ciudad, del ayuntamiento, ponen un sonido en determinada hora y la gente va a bailar, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas o a lo mejor de repente se pusieron y vieron la vegetación y les surgieron dudas al respecto y de ahí están ya generando sus preguntas, ¿no? Ajá. Gracias, Jessica. Qué interesante igual poder observar o fijarse en quiénes se dan cuenta o prestan atención a tal cosa y quiénes a otras cosas. Quizás ahí Claro. también. Sí, sale su personalidad y si sabes un poco acerca de su experiencia en la vida cotidiana, puedes identificar perfectamente por qué, ¿no? Y si no lo sabes, también puedes preguntarle por qué te llamó la atención, ¿no? O sea, o por qué es lo que te se te hace interesante de eso, claro. Sí, Bueno. también es interesante rescatar un poco acerca de lo que contaba ella, cómo los estudiantes cuando están fuera del aula y de mayor manera cuando están en contacto con la naturaleza, comienzan a surgir las preguntas. ¿Ya? Al contrario de cuando estamos dentro del aula, ahí más estructurado dentro del aula, como que no sucede tanto eso de surgir las preguntas, la observación. En cambio, cuando estamos en la naturaleza, fuera del aula, como que eso intenciona más el preguntarnos, el observar. Continuamos, Nelson. Se despiertan más cosas. Ya, seguimos. Seguimos. Muchas gracias por su aporte. Nos están salvando la presentación. Ya, el segundo punto tiene que ver con la acción. Dentro de esto, ¿cierto? Seguimos tomándonos del ciclo de indagación. La acción, ¿cierto? En el fondo, lo que significa es un diseño previo, ¿cierto? Antes de nosotros ir a tomar las muestras o hacer un experimento, tiene que haber un diseño previo, ¿sí? Una planificación, si se gusta. Y eso conlleva a una serie también de habilidades que están dentro y que muchas veces también las pasamos de largo cuando condicionamos una experiencia de investigación. Y es, digamos, la oportunidad, o una cierta oportunidad para poder desarrollar en la escuela, o fortalecer más bien en la escuela, habilidades como la creatividad, como la imaginación, y poder motivar a los estudiantes dentro de un proceso educativo. Por ejemplo, esto es obtenido desde una de las guías EPE, y de alguna manera lo que la EPE, cómo la EPE desarrolla la creatividad, la imaginación y la motivación es a través de guías. Pero estas guías, digamos, hay un tipo de guía en la cual, si uno lo relaciona con lo que en un principio mencionó José Miguel, son del corte conductivista, es decir, las clásicas guías que generalmente conocemos, donde está todo dicho lo que hay que hacer. En este caso, hay un contexto que da origen a una pregunta,
la pregunta está formulada, ¿cierto? Hay un diseño o una acción que les dice a los estudiantes qué es lo que tienen que hacer y con qué tienen que hacerlo para poder llevar el proceso de la acción. Luego se obtienen los resultados y el profesor en conjunto, profesor o profesora, obvio, en conjunto desarrolla el proceso de reflexión que va a dar origen a una nueva pregunta. Pero ese es un inicio, ¿cierto? La parte guiada. Lo que busca la EPE es luego de un par de prácticas a través de actividades guiadas, es dejar un poco más libre el trabajo de los estudiantes. Entonces, el segundo paso que se da en esto es que precisamente sean los estudiantes los que formulen la pregunta y luego el profesor, en conjunto con los estudiantes, diseñan la acción para poder responder esa pregunta formulada por el interés de los estudiantes producto de una observación, ¿cierto? O bien, al revés, el profesor, profesora, le da la pregunta formulada y los estudiantes utilizan su creatividad e imaginación para poder diseñar una acción que permita responder esa pregunta. Y el proceso de reflexión siempre es en conjunto. Y ya una tercera etapa, cuando ya se ve que los estudiantes son capaces por sí mismos de de llevar el proceso de observación, formular una pregunta de investigación, y luego también son capaces de diseñar una metodología de acción que les permita responderla, se deja en una tercera etapa de la actividad de indagación, que es las indagaciones libres, donde ya los estudiantes llevan por sí mismos el proceso completo, es decir, ellos observan, detectan algo que les llama la atención, formulan la pregunta, luego diseñan cómo responderla, inventan incluso a veces materiales. Es bien bonita la EPE porque también promueve la reutilización de elementos que están en la escuela. Idealmente lo que busca tampoco es que se compren equipos sofisticados ni mucho menos, sino que se construyan elementos o instrumentos para tomar datos y luego el proceso de reflexión. Entonces, de esa manera, cuando el estudiante se va empoderando y se va dando cuenta que es capaz de hacer cosas y se va y que es capaz de poder llevar a cabo un proceso, como en este caso de indagación, ¿cierto? Los motiva. De esta manera, entonces, la EPE genera o desarrolla o fortalece la creatividad e imaginación de los estudiantes, pero a la vez los mantiene en un estado de motivación donde ellos se van dando cuenta de cómo van mejorando sus capacidades cognitivas, etcétera, que tienen que ver con el proceso de investigación. José Miguel. Bien. Volviendo a la cultura Waurami, y dentro de esta etapa del ciclo de indagación de la guía EPE, la acción, cobra una mayor relevancia la motivación hacia los estudiantes, en donde se producen acá experiencias de aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es un tipo de aprendizaje en donde el estudiante asocia los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Bien, y esto en un contexto cercano, como lo vemos acá en esta presentación que nosotros estuvimos viendo, en donde los estudiantes desarrollaban su conocimiento a partir del contexto en que ellos se desenvuelven diariamente, un contexto cercano. Es así como se produce en ellos un aprendizaje significativo, donde ellos interactúan con los animales, con las mascotas, el juego, como decíamos, también a través de la agricultura, ¿ya? Esto tiene un fuerte componente de aprendizaje significativo porque es algo cercano y se relaciona directamente con sus experiencias previas. Bien, aquí es donde surge la motivación. Bien, continuando. Bueno, y sin ir más lejos, algo que nosotros ya estamos bastante más familiarizados. En el programa científico de la basura, de alguna manera hacemos lo mismo. Porque la basura es algo cotidiano para nosotros. Nosotros producimos basura en nuestras casas, ¿cierto? Salimos a la calle o salimos a una playa, a un parque y vemos basura, por lo tanto es parte de nuestro entorno. Nos guste o no, es parte de nuestro entorno. En el caso de Chile, por ejemplo, nosotros ya sabemos que básicamente en todas las regiones y en todas las ciudades hay presencia de basura, ¿sí? Estamos ahora pronto a averiguar qué va a pasar en las localidades donde ustedes habitan, pero probablemente encontremos algo así. A lo que vamos es que precisamente trabajamos con un tema que es cotidiano, que es
que es común, que está presente en todas partes, que nuestros conocimientos previos o los conocimientos previos de los estudiantes saben que esa basura genera un problema en el ambiente para los animales, ¿cierto? Principalmente, o más significativamente, pero también es significativo por el hecho de que ellos pueden jugar entre ellos, es motivador porque precisamente como lo señalaba José Miguel y Jessica en su minuto, ya el hecho de sacarlos de la escuela, de la sala de clase y llevarlos a un lugar que si bien conocen, pero que no están normalmente acostumbrados ahí en hora de escuela, ya es algo que inmediatamente los motiva. Por lo tanto, aquí con esas experiencias de alguna manera enganchamos precisamente o facilitamos también lo que son los aprendizajes en un contexto significativo, en un contexto de cotidianidad. Nuevamente, entonces, queremos preguntarles si es que ustedes tienen experiencias en las cuales a través de una etapa, por ejemplo, de acción o donde los estudiantes o ustedes les permiten poner en práctica los conocimientos previos para desarrollar o fortalecer sus habilidades cognitivas vinculadas a la creatividad, a la imaginación y en ambientes o ámbitos de motivación. Similares quizás a las que ustedes tienen, pero si tienen experiencia distinta a la de los científicos de la basura, es lo que quisiéramos un poco escuchar para aprender de ustedes también cómo lo hacen, para fomentar esas habilidades vinculadas a la ciencia, pero también muy cotidianas que todos deberíamos desarrollar, a veces incluso más, y sobre todo las escuelas, que a veces se dejan estar con ese tipo de cosas, y va muy de memoria, todo muy guiado, y poca libertad para la acción, o para la imaginación. Martín tiene aquí una pregunta o un comentario, si lo quiere hacer. No, era, digamos, solamente un comentario. Yo, digamos, no soy profesor de colegio, pero siempre me acuerdo. Ay, sorry. Frank. Sí, Frank estaba ahí, yo creo que quería hablar. Sí, parece que tiene mala señal. Buenas tardes, Frank. Ahí está. Hola, Frank. Dale por mientras, Martín, termina tu... En realidad, bueno, yo siempre me acuerdo cuando yo estaba niño, teníamos una tarea de anotar cada día el clima. Teníamos que, de hecho, compramos un termómetro para dejarlo en la ventanilla y cada mañana tenía que anotar la temperatura y después durante el día tenía que observar el cielo, si estaba nublado y si llovía. Y también qué viento había. Entonces eso teníamos que hacer por, yo creo que 2 meses cada día. Y eso me obligó a observar. Y ahí en realidad con esa observación también vinieron las preguntas de automático, porque uno de repente se dio cuenta, pucha, cuando está nublado, la temperatura era mayor, era un poco mayor que durante los días normales y ahí uno o yo me di cuenta de algunas cosas. Entonces, yo siempre me recuerdo de eso, porque era una también, ese en realidad quizás es lo otro, porque era una experiencia significativa de una u otra forma. Hay muchas otras cosas que se hizo en el colegio en esos tiempos que ya me olvidé, pero esto nunca me olvido, siempre me recuerdo de eso. Claro, claro. Justamente es por eso que las experiencias significativas quedan, pero las experiencias que son más memorísticas, esas como que se van olvidando. Pero cuando son significativas, ahí van quedando, se mantienen. Por alguna otra razón nos hacen sentido. Y eso pasan a ser Claro, significativos. claro. Bueno, ahora la pregunta, ¿cómo intencionas la motivación y la creatividad en tus alumnos? Esa era nuestra pregunta para las personas que están presentes.
Mm. Quizás, Frank, si la escribes, si no es muy largo. Había un comentario. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saluda Fran de Ecuador. Hola, ¿me Hola, escuchan? Franco. Sí, no sé si me logran escuchar, por favor, me confirma. Sí, Sí, ahora ahora sí. Ok, listo. Bueno, buenas tardes con todos. Un gusto saludarles a la distancia, esperando que se encuentren bien. Retomando un poco la primera parte, donde mencionaban sobre cómo se puede fomentar, bueno, con el método de la observación, puedo acotar dos momentos. Uno, cuando iniciamos el proyecto Reciba por el 2018, donde Martín nos hizo una parte introductoria a los estudiantes sobre el tema de los plásticos. Entonces, quizás para muchos éramos, bueno, totalmente el tema no tan conocido, sobre todo las variables del microplástico y el efecto que esta causaba. Cuando fuimos en la primera salida a la playa, hicimos una especie de minga con los estudiantes. Recién ellos pudieron asociar ese conocimiento o esas indicaciones sobre los microplásticos, porque ellos ya lo pudieron observar y lo pudieron en ese momento cuantificar. De pronto, qué tanta cantidad podría haber en la playa. Y en la segunda parte, cuando también hicimos la cuestión del muestreo, cuando ustedes nos enviaron el libro, también pudimos, mediante también los estudiantes ya en el trabajo de campo, ver los seres bióticos, los seres abióticos, cómo se encontraban, ¿no? Entonces, en esa parte fue sumamente importante para reforzar, bueno, y para también a ellos poderlos complementar con la parte de la observación. En referencia a la pregunta de cómo se puede fomentar la creatividad, bueno, en el caso con los estudiantes que yo venía trabajando, nuestros proyectos, las actividades que se hacían, se registraban en una bitácora y se una experiencia. Entonces, Nos estamos llevando a la relacionábamos imaginación. siempre en toda actividad, fomentar la creatividad, podrían la práctica, ¿no? Se escucha súper mal, Frank, pero indirectamente has logrado una estrategia para lograr que nosotros podamos imaginar cosas, lo que quieras decir. A lo mejor es una buena forma esto de tratar de como que uno va hablando algo y deja cortado y después que deja, Hola. las personas imaginan qué es lo que queremos decir. Puede ser. Hola, hola. Ahí había alguien más. Hola. ¿Escuchamos? Quizás podemos avanzar un poquito, José Miguel, Sí, y sí, dejamos ahí por al final, supuesto. estamos a 2 minutos ya, Por más o supuesto. menos. Démosle y luego retomamos si alguien, o si Frank se mejora el audio. Ya. Bueno, la tercera etapa ya con esto finalizamos, la tercera etapa del proceso del método de indagación tiene que ver con la reflexión, ¿cierto? Que es lo que en el idioma científico más se conoce como las conclusiones. Una manera de fomentar la reflexión en los estudiantes es a través de hacerle preguntas en torno a lo realizado. Por ejemplo, si lo realizado les gustó o no les gustó. Si le pareció que lo que se hizo estuvo bien o estuvo mal. Si ellos son capaces de pensar en de qué otra manera lo podrían hacer y qué pensarían que ocurriría si es que lo hacen, si es que cambian la forma de trabajo, la acción, básicamente. En esta, la EPE lo que promueve precisamente, de alguna manera lo mencioné por ahí, es que el trabajo de reflexión tiene que ser un trabajo en conjunto. O sea, tratar de, si bien uno puede reflexionar uno mismo, en sí mismo, ¿cierto?
pero lo que se busca en estos ámbitos es que la reflexión, ojalá participen todos, y promueve al menos la EPE la orientación del profesor como guía del proceso de reflexión, y dejar las puertas abiertas, digamos, para que los estudiantes opinen y dicten o expresen, ¿cierto?, todo lo que piensan al respecto del trabajo realizado. José Miguel. Sí, también es muy importante en esta etapa de reflexión ir desarrollando en los estudiantes el pensamiento crítico. La idea es que el profesor o el guía los haga a ellos cuestionarse, dudar acerca de la realidad que están viviendo o las actividades que están desarrollando. Entonces, así como el estudiante va desarrollando de esta forma su pensamiento crítico. Bien, criticando y cuestionando, dudando de la realidad y de las actividades que están desarrollando. Del mismo modo, podemos también desarrollar la reflexión a partir de preguntas previamente preparadas por el docente, pero que estas preguntas estén organizadas de tal manera que puedan ir desarrollando habilidades desde las más simples a las más complejas de acuerdo a la taxonomía de Bloom. ¿Bien? Entonces podemos comenzar con algunas preguntas de identificación, por ejemplo, de conocimiento, y después ir avanzando en la calidad de las preguntas o en la profundidad de las preguntas hacia preguntas de análisis, de reflexión, preguntas de contexto, diferentes tipos de preguntas que logren desarrollar habilidades superiores. Bien. También las imágenes, analizar las imágenes. Este análisis de imágenes también conlleva una reflexión, imágenes que sean impactantes como las que vemos acá, Nelson, que vemos ahí un jaguar atacando un cocodrilo, sí. También analizando este tipo de imágenes podemos también hacer una reflexión más profunda desarrollando el pensamiento crítico en los estudiantes. Bueno, también utilizando estos cuentos, como el cuento que conocemos, La Hermandad de las Tortugas, también podemos desarrollar la reflexión, ¿ya? Desarrollar el pensamiento crítico, bien, haciendo preguntas, a través de preguntas, los estudiantes van reflexionando y van dándose cuenta de la realidad, de los resultados, y van también extrapolando, utilizando ya habilidades más superiores, extrapolando los resultados a otras realidades. ¿Sí? Sí, muy ligado a las fábulas. Siempre las fábulas tienen, digamos, ese objetivo, de que haya una reflexión para generar un aprendizaje. Y entonces ahora, para ya finalizar, poder conversar de qué manera ustedes, profesoras y profesores, intencionan, ¿cierto?, la reflexión en sus estudiantes, si conocen alguna metodología o comparten un poco la que hemos estado aquí someramente, ¿cierto?, mencionando. Y por ahí en el chat alcancé a ver que alguien mencionó precisamente el tema de las imágenes, Leonila Campuzano. Precisamente habla de poner imágenes ahí, no sé si era por el tema de la creatividad. Sí, ella decía, mostramos imágenes en el aula, pedimos sus apreciaciones referidas al tema y expresan sus saberes previos. Claro, también a través de imágenes. Porque a veces se hacen actividades y esas actividades no conllevan a sacarle más provecho que el resultado a veces esperado o no, que tiene un trabajo en este ámbito vinculado a la ciencia o a la indagación. Y nos olvidamos de sacarle, como digo, ese provecho que tiene que ver con la reflexión, con saber cómo están mirando entonces los estudiantes. Muy parecido quizás a lo que mencionaba Jessica, en torno a qué estudiantes son muchas veces educar. Es muy bueno poder saber a quién estamos educando, cuáles son las características de los estudiantes que están en un aula, que sabemos que no siempre son iguales, o sea, no son iguales dentro de la misma aula y no son iguales entre aulas o entre escuelas. Y es ahí donde uno también puede sacar, no solo desarrollar ese proceso de reflexión
para que el estudiante logre de alguna manera bajar quizás todo el conocimiento, la experiencia que ha tenido en un proceso corto, mediano o largo plazo, sino también para que los profesores o educadores podamos sacar ciertas conclusiones de nuestro propio trabajo. Y ahí es donde se destacan, entonces, como digo, lo que más verbalizan los estudiantes es quizás por alguna razón a lo que le están prestando más atención o más les interesa. Y eso puede ayudar también a conducir en el futuro o integrar, ¿cierto?, eso en futuras actividades en el aula. La importancia de dar esos tiempos de reflexión, que a veces nos pasamos rápido por temas de tiempo, como ahora quizás, pero es la importancia de dar esas pausas, esos tiempos para que las personas decanten lo que se está observando o haciendo. Entonces quisiéramos dar la palabra, si es que alguien quiere compartir algún proceso de reflexión o está en desacuerdo con lo que estamos diciendo, también sería interesante saberlo. Ahí está. Ay, soy yo, Jessica. A mí me parece súper interesante lo que mencionan, sobre todo en esta última fase de la reflexión. Jessica. Sí, en esta última fase de la reflexión, muchas veces en las escuelas, por los programas y por los tiempos, quedamos a deber un poco en esa parte, ¿no? Y me parece, yo creo que es la más importante, porque todo el proceso se justifica en esa reflexión. Si nosotros nos preocupamos por llevar a cabo las 2 primeras etapas sin poder llegar a la tercera, queda inconcluso el proceso y entonces la posibilidad de poder profundizar en un conocimiento no se da, ¿no? Simplemente se queda en la parte superficial, ¿no? Entonces, a lo mejor me parece que el diseño de las actividades y el diseño al estar planeando nuestra actividad tendría que partir de la reflexión que queremos generar y de ahí empezar a proponer ciertas actividades, a lo mejor en una, sin tratar a lo mejor de vernos tan ambiciosos muchas veces, ¿no? O sea, se da de repente prioridad a esta parte de actividades vistosas, actividades, de repente creo que se confunde la parte de lúdico, de jugar, para poder motivar a los chicos y nos quedamos únicamente en esa propuesta de que la actividad sea súper divertida y que la actividad sea súper lúdica, pero se les queda como la experiencia y la parte de la reflexión a veces no se llega a lograr el objetivo. Claro. Así es. Claro, como Gracias, decía, claro, como decía ella, la reflexión genera el cierre del ciclo de indagación. Es importante darle término a este ciclo de indagación a través de la reflexión. Ahí teníamos otra opinión por el chat. Sí. Carlos. Es Malú. Es Malú. Malú. Ahí nos comenta de otra metodología. La Lesson Study. Lesson Study. Es una metodología que nos ayuda al pensamiento crítico, a mejorar la práctica docente, también en comunidades de aprendizaje, ayudan al estudiante a desarrollar habilidades ya que quien los dirige son personas del medio donde el chico se desenvuelve, con experiencia en temas como la agricultura, reforestación, donde ellos pueden salir del aula y experimentar nuevas formas de aprendizaje como la observación y la experimentación. Vamos a chequear luego entonces. Lo voy a copiar. Claro. Esa estrategia. ¿Sí, Ana? ¿Ana Lorena? ¿Sí? Mari parece que iba a decir algo, ¿o no? ¿Apareciste en un minuto? Sí, iba a decir algo con respecto a lo que dijo el Nelson, porque yo he tenido estudiantes de primer año de biología marina, de último año de biología marina, y los chicos tienen una idea de que sus resultados tienen que validar su hipótesis, y es una deformación profesional muy fuerte. Entonces, dentro de todo el proceso de indagación, nosotros tenemos que reforzar la idea de que nuestra hipótesis
que se deriva de nuestra observación previa, se sustenta desde nuestro conocimiento previo. Y eso puede cambiar a la medida que nosotros vamos investigando y vamos añadiendo conocimiento. Y algunas veces nuestra hipótesis puede no ser la que nosotros esperábamos. Y eso a veces puede significar una frustración en los estudiantes, porque piensan que algo hicieron mal. Y eso no está bien, eso tenemos que nosotros decirle que esto cambia y nunca nosotros, y nosotros tenemos que mantener esa motivación frente a un resultado que no fue el que ellos esperaron. Y creo que eso es dentro del ciclo de indagación que estaba hablando Nelson. Eso era un detallito nomás. Sí, o sea, y estas didácticas también funcionan como, no es terapia la palabra, pero de alguna manera se puede trabajar el tema de la frustración, que hoy en día es como bien fuerte en muchos casos, pero porque cuando no nos resulta algo que esperábamos o no podemos, como dices tú, validar la hipótesis, muchas personas se frustran, porque como que no les resultó lo que esperaban o lo hicieron mal, qué sé yo, pero es parte del proceso. Se muestra a veces mucho exitismo, pero a veces gran parte de las cosas no son las que uno planifica. Entonces el trabajo de la didáctica de la ciencia también tiene ese componente, si uno lo quisiera desmenuzar también en esa etapa del trabajo de la frustración, del manejo de la frustración más, sería el concepto. Claro. Estamos menos pasados, no quisiéramos abusar. Así, bueno, esto era lo que les queríamos comentar con José Miguel. No era un taller de la EPE ni del ciclo de indagación propiamente tal, pero sí queríamos destacar y rescatar algunos de los principios que a veces pasan invisibles dentro de un proceso de investigación y que tienen mucha fuerza para poder gestionar procesos de educación, tanto escolares. Al final esto sirve para todo, porque no solo en un ambiente escolar, sino también en un ambiente de una universidad, incluso hasta en un ambiente laboral donde la ciencia, sin darnos cuenta, está presente en nuestro quehacer. Y me refiero a otros quehaceres, de otros ámbitos profesionales. Así, si se puede dar el caso más adelante, ojalá pudiésemos hacer un taller un poquito más enfocado en el EPE, pero ahora queríamos un poco brindar estas pinceladas de algunos matices, ¿cierto?, dentro de lo que es el proceso de indagación o de un método científico cualquiera, o bueno, no cualquiera, sino un método científico aplicado para cualquier cosa, rescatando entonces estas habilidades, estas habilidades cognitivas que surgen sin descuidarnos, ¿cierto?, de un trabajo científico, pero podemos hacer ese trabajo científico o que la ciencia se vea aún más cotidiana de lo que es, llevando a cabo estos pequeños como ejercicios entre el juego, muy ligado al juego y no sé, y la creatividad, donde también nosotros como educadores tenemos que esforzarnos para ser creativos y lograr los resultados que se esperan idealmente dentro de nuestros estudiantes. Así que muchas gracias por los comentarios y observaciones emitidas. Sí, muchas gracias a todos. Entonces, si hay más comentarios, sería buenísimo un taller. Dígamela. No sé si hay tiempo para hacer las preguntas clásicas o aquí ya empiezo a molestar a Justin y Valesca. Ya. ¿Alcanzamos, sí? Tengo una... Escucha, no puedo salir de aquí. Sí, yo creo que ¿Tú las tienes por ahí, José Miguel, las preguntas que inventamos? Y aquí voy a entrar. Un segundillo. A ver si estaban atentos o no. ¿Cuáles son las fases del método de indagación? Pregunta número 1. En el chat, por favor. Y gracias, Edgar. ¿Te le está mandando un privado a ti? No, mandó un saludo, Edgar. No sé si es el privado. No me fijé. No es el privado. No, Edgar. Hasta ahora nadie nos ha respondido.
No hay respuestas. ¿Cuáles son las tres Me fases? mandó por Ahí hay interno. una pista. Ah, ya. Pregunta, acción y está. reflexión. Katiuska. Ahí Katiuska. respondió. ¿Y quién respondió? ¿Te respondió a ti, Justin? Jessica. Primero fue Jessica, después Katiuska. Ya. Ahí anotamos entonces las dos primeras respuestas correctas. Katiuska y Jessica. ¿Tú tienes las preguntas, José Miguel, o las digo yo nomás? No, no las tengo, Nelson. Dale. Aquí está la Segunda pregunta, pregunta. José Miguel. Segunda pregunta. Mencionen un autor o educador constructivista de los que presentó José Miguel. Ana Lorena puso Piaget. Piaget. Ajá. Piaget. Bien. Muy bien. Jean Piaget. Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. Piaget. Sikorowski. Martin. Sí. Está inventando, está creativo. Man. Carlos. Ya, Tenemos un Vygotsky punto. debe haber sido, ¿no? Vygotsky. Ya, Muy tenemos bien. entonces hasta ahora Carlos, María, Ana Lorena, Katiuska, Jessica y Katiuska. Ya, vamos a ver si... Tercera pregunta. ¿Cómo se llama la educación aplicada en esta villa o comunidad ecuatoriana que mencionó José Miguel? Eso ni siquiera nosotros no aprendemos todavía el nombre, ¿sí? Guauromi. Pero José Miguel, se acabó la... Era una pista, era una pista. Ahí puso Geraldine. Bueno, ya, Geraldine, bien. Geraldine. La chuntó. Ya, bueno. Bueno, ya, ahora tiene que alguien de los que ha ganado, a ver, que son Geraldine, Carlos, o Malú más bien, María Menábar, Ana Lorena, Katiuska, y me parece que Jessica también, ¿sí? Entre estas personas que acabo de nombrar, está la competencia para sacar a un ganador. Ajá. ¿Cómo debería ser una pregunta según el método de indagación? Se mencionó cuando aparecía este dibujo en la parcela o este cuadrito ahí en el patio. ¿Cómo debería ser una pregunta de indagación según el ciclo de indagación? Habían dos cosas que... Katiuska mandó en privado, medible y comparable. ¿Quién dijo eso? Katiuska. Katiuska. Katiuska eres la ganadora del día de hoy. Somos ganadora de la Bien. semana entonces. Gracias. Bien. Yo me voy a poner en contacto contigo, Katiuska, si tienes algo que quieras presentar por redes sociales y ahí lo vamos a publicar. Muchas gracias. Bien. Bueno. Bien. Súper. Estimadas y estimados profesores. Perdonen lo poco. No. Eso ha sido la actividad del día de hoy. Así esperamos volver a encontrarnos ya la próxima semana con otra estupenda charla como la de hoy. Súper. Ha sido un gusto. Bromeando. Muchas No se gracias. pierdan, cuídense. Anda un virus por ahí dando vuelta. Así que Recordarles que la otra semana tenemos Cuídense mucho. nuestra charla semanal de la primera charla del mes, por lo que va a ser un conversatorio entre nosotros. Y también recordarles que esta charla va a estar en YouTube y también está arriba la charla que hicimos la semana pasada, así que para que vayan a visitarla. Y con eso me despido. Chao, chao. Chao. Chao.